es un pueblo misterioso de origen incierto. Se les conoce como los hombres de los bueyes. Deambulan por la franja sahelina africana. Son los Peuls, también llamados Fulani o Fulbé. Su vida es un eterno viaje en busca de pastos y agua para el ganado. Solo se someten a los códigos de su ley tradicional, en la que el honor y la hospitalidad son sus principales preceptos. Tras varias semanas de trashumancia, hoy llega un clan entero a uno de sus asentamientos estables. Estas reuniones tienen lugar 3 o 4 veces al año. Actualmente viven en África unos 6 millones de Fulani. Las mujeres van ataviadas con sus mejores galas. Transportan sobre la cabeza las calabazas ornamentales de la familia, que son el símbolo de su riqueza. Llevan el rostro adornado con antiguas monedas de plata, sus mejores alhajas, y exhiben los tatuajes clánicos que les diferencian de otras tribus. Muchos de estos tatuajes son marcas de identidad que tienen su origen en la época de la trata de esclavos. Si eran apresados, podrían reconocer a los de su propio clan en tierras lejanas. Las casas Peul son muy sencillas y fáciles de construir. De planta circular, el techo es de hojas de palma y las paredes de estero. En el interior, aparte del camastro para dormir, las calabazas ocupan un lugar preferente.